Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados en esta transmisión hoy martes de estudio. Aquí con el hermano David Silva. Dios me los bendiga a todos los que ya están conectados aquí presentes. Víctor Macei, nuestro hermano allá en Bahía Blanca, Colombia. Mario, nuestro hermano Marito. Un abrazo a la distancia, Marito, allá desde Buenos Aires, Argentina. Nuestro hermano Frank. Nuestro hermano 312-435-2580. Un abrazo a la distancia. No reconozco el número. Un abrazo para Ana Carolina Anduray, Limpton Quiñones, Mario Contreras, nuestra hermana Omaira Bruno, aquí en Estados Unidos, del lado de New Jersey. Un abrazo a la distancia, un abrazo grande. Un abrazo también para los que ya se conectan en vivo y en directo. Aquí Robert Cabrera, Juvenal Bernal. También tenemos a nuestra hermana Vanessa Rossi. Y para todos los hermanos que se van a conectar, bienvenidos todos. Usted puede escuchar esta serie de estudios. Si no alcanzó a conectarse, no se preocupe. Hemos pensado en su comodidad para que pueda disfrutarlo con el calor de un cafecito. Por diferido. Ahí tenemos el canal de nuestro hermano David Silva. Usted lo puede encontrar en YouTube. Compartan, suscríbanse, denle like. Pueden compartir también con sus familiares, amigos del colegio o exalumnos del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos queridos, Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estudiar, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo, ¿qué le parece, mi hermano? Hasta el versículo 10, ¿qué le parece? Porque hay mucho material por analizar el día de hoy. Y lo voy a poner en pantalla, pero antes, mis hermanos, es importante que nos pongamos en oración. Recuerden también que es importante traer su espada. No puede ir a un estudio sin espada, porque si no, pues, ¿cómo va usted a saber si lo que se está exponiendo es verdad o simplemente es una conjetura basada en una interpretación privada? Tiene que venir con las Sagradas Escrituras. 66 libros ahí que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. A usted no lo va a engañar nadie mientras el Espíritu Santo more en su vida y le ayude a poder hacer una buena apologética, o sea, una defensa de la fe. Pero es importante que estudie. Cuando nosotros hacemos una exégesis, pero de los textos bíblicos. No vamos a hacer una exégesis de nuestra interpretación privada, ni de sueños, ni de visiones, ni nada de esas cosas que, pues, a este tiempo son antibíblicos, mis hermanos queridos. Así que, ahí donde están, ¿qué les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer al Padre Celestial. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por este tiempo que has permitido que podamos entre hermanos conectarnos a esta hora para poder compartir este estudio y que sea de bendición, que sea un refrigerio para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos humildemente, Padre, te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, nos abras el discernimiento para poder entenderlo y no solamente asimilarlo en nuestro ser, sino también compartirlo con todas las personas, amigos, familiares y algunos pues que no les caemos bien también. Padre, ayúdanos a llevarle ese mensaje indistintamente si le caigamos bien o le caigamos mal. Padre, ese no es nuestro problema. Pero tenemos la comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, en 19 al 20, dijo el Señor: id y predicad el evangelio a toda criatura en todo rincón del planeta y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, Padre Santo, siguiendo con la gran comisión, nos hemos reunido a esta hora y te suplicamos, ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, damos paso al estudio. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, por favor tomen vuestras Biblias. Yo lo voy a poner en pantalla. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 10. Mi hermano Víctor Macei, si usted desea, puede leerlo. Bienvenido. Un abrazo a toda la gente linda de Bahía Blanca, Colombia.
Florida Blanca, mi hermano David. Florida Blanca es una ciudad, pueblito pequeñito en Santander, en el departamento de Santander, pegadito a la ciudad de Bucaramanga. Muy buenas noches, gracias por el privilegio que me concedes y gracias al Señor por esa noche. Saludo para todos conectados en Colombia, pero también en América Latina y en cualquier lugar del planeta desde donde usted nos escucha. Dice Efesios 5, del 1 al 10, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Amén, amén. Interesantísimo esa introducción, esos 10 versículos, interesantísimo. Y el título de este estudio es Andad en la luz. Así que mis hermanos queridos, tomen vuestras Biblias, ustedes pueden seguir conmigo. Vamos a empezar desde el versículo 1. Yo lo pongo en pantalla nuevamente. Andad como hijos de luz. Ojo, usted sabe que en la luz, pues nosotros vemos claramente. Pero en las tinieblas, pues la gente se tropieza. Accidentalmente, no sé si fue un accidente, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Yo el fin de semana, yo conecté una máquina porque me tocaba lavar las alfombras de mi casa y yo conecté, ¿no? Yo dejé todo desconectado, pero en esa línea y solamente conecté la máquina. Accidentalmente creo que presioné el botón que no debía, ese jala más energía y parece que el breaker o el circuito saltó y obviamente pues hay dos cuartos o dos habitaciones de aquí en la casa y está en tinieblas. Mis hermanos, en las tinieblas nadie puede ver. Nadie puede ver. En la luz nosotros vemos. Pero en las tinieblas, ¿usted puede ver, mi hermano Víctor Macé, en las tinieblas? Si de madrugada se levanta así como que quiere ir a la cocina a tomar agua, usted se va tropezando con lo que hay. Y más aún si es que uno tiene sus hijos que todavía están pequeños. Y por ahí va pisando los carritos, los juguetitos. Y uno, Dios mío, y uno tiene que estar atento ahí para decir gloria a Dios. Aleluya, bendito el que viene. Imagínense. Acuérdense que la abundancia del corazón habla la boca. Mi hermano, uno no puede ver en la oscuridad. Uno puede ver en tinieblas. Por eso el título de este estudio claramente es Andad como hijos de luz. Así que síganme con cuidado, mis hermanos. Y vamos a empezar por el versículo 1. Y en el versículo 1 nosotros tenemos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando el texto menciona sed pues imitadores de Dios, este es un presente medio de ponente imperativo, es decir, un mandamiento que se debe cumplir internamente dentro de cada uno de nosotros. El término griego ahí, mimetes o imitadores, es el término del cual se deriva mímica o mimo, aquella persona que copia y reproduce características específicas de otra persona.
Como imitadores de Dios, los cristianos hemos de imitar las características de Dios, sobre todo su amor. Un imitador de Dios es definido como una persona que perdona, andar en amor y sin egoísmo, tal como Jesús nuestro Señor. Estas acciones establecen y mantienen la unidad, ya que los creyentes debemos esforzarnos por el bienestar corporal del cuerpo de Cristo, no por derechos ni libertades individuales. Antes que imaginarnos aún levemente que nosotros, criaturas del polvo, pudiéramos alguna vez ser capaces de imitar a Dios, nos sentimos desmayar y caer de rodillas, diciendo como el apóstol Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8 para corroborar. Y podemos entender por qué nuestro hermano Juan, sintiéndose igualmente anodadado, dijo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahí lo corroboramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Solamente con un espíritu de temor reverente podemos estudiar debidamente el glorioso tema de la imitación de Dios. Como cristianos somos responsables de imitar siempre a Dios. Solo entonces pondrá el Señor su diestra sobre nosotros y dirá, no temas, no temas. La obediencia al mandamiento de imitarle es, después de todo, posible. Y es así por las siguientes razones. Tome nota. Primero, somos creados a imagen suya. Segundo, el Espíritu Santo nos capacita y mora en nosotros. Por medio de su gracia regeneradora y transformadora, hemos llegado a ser sus hijos. Y vale decir ahora, imitadores de Dios. Qué maravilla, mis hermanos queridos. Aunque puede que otros textos no sean tan explícitos, la Biblia da por sentado que el pueblo pactado de Dios adquiere su carácter. El texto más sorprendente es Levítico capítulo 19, puesto que a los israelitas se les ordena ser santos porque Dios es santo. Cuando el texto menciona como hijos amados, los creyentes fueron llamados por el mismo título significante teológico que Jesús. Es decir, los creyentes son amados porque Él es amor. Debemos de reflejar las características familiares del Padre Celestial. Jesús y el Espíritu Santo restauraron la imagen de Dios en los seres humanos, la cual fue empañada en la caída que pasó ahí en Génesis capítulo 3. El amor es la esfera en la que vive el creyente, el modelo que sirve para configurar y vigorizar el amor cristiano, o sea, el abnegado amor de Cristo en la cruz. Este es un importante versículo soteriológico, puesto que no subraya tanto el hecho de que Dios ofrece o envía a su Hijo y la muerte de Cristo como un sacrificio, sino su deliberada entrega de sí mismo. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, a nuestro favor. Nuestro hermano Pablo añade: y andad en amor, o bien dejad que el amor sea la norma de vuestra vida. Que Él sea lo que caracterice todos vuestros pensamientos, palabras y hechos, así como Cristo nos amó. Esto no es cualquier cosa que el hombre desee dignificar con el nombre de amor, lo que ha de regular nuestros pensamientos y conductas, sino únicamente aquel amor de Cristo, el amor abnegado y que tenía propósito, ha de ser nuestro ejemplo. Y para ser aún más específico, mis hermanos queridos, Pablo añade: y se dio a sí mismo por nosotros. Solamente hágase la pregunta: ¿quién va a entregar su vida por amor a nosotros, mis hermanos queridos? En este tiempo, en un tiempo donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Quién va a entregar su vida por amor a alguien que está, pues, no sé, vamos a decir, necesitado de un trasplante de riñón? Es difícil. A lo mucho, un padre
va a hacer un trasplante de su médula por su hijo a lo mucho. Pero no se compara con el amor o el sacrificio perfecto que hace más de 2000 años Cristo Jesús hizo por su iglesia, por la novia, por su novia. Esto, por cierto, indica no solamente que el Padre y el Hijo son de la misma esencia, sino también que cuando el Padre hace algo, lo hace en conexión con el Hijo y que uno de ellos no nos ama menos que el otro. La evidencia más grande de amor es el perdón no merecido hacia nosotros los cristianos. Y el acto supremo del amor de Dios fue dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Claro, importante aclarar que no todos van a creer en él. Dios amó al mundo con un amor tan grande que ofreció perdón a la humanidad rebelde, desventurada y vil, enviando a su propio Hijo a dar su vida en la cruz para que los seres humanos no sufrieran la muerte eterna, y ofreció al mundo el don gratuito de la comunión eterna con Él. Versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aclaro, este versículo 2 es antagónico, o sea, es lo contrario, cuando el ser humano en su propia naturaleza, que a lo mucho medio le hablaron de Cristo Jesús, pero no es una persona que ha sido regenerada, a lo mucho escuchó por ahí de un tal Jesús, o en algunos casos, como sectas judaizantes, Yeshua. No es lo mismo las obras que el cristiano hace, el cual sube, dice la Escritura, y aquí en este versículo está corroborando, sube como olor fragante ante el Padre. No es lo mismo esas obras del cristiano, las cuales Dios preparó de antemano. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que ya lo vimos. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo, pero es antagónico a las obras del ser humano sin Cristo. ¿Por qué? Porque esas obras, esos actos basados en su propio esfuerzo, en su propia humanidad, basados sobre todo en su mal llamado libre albedrío, son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios, dice el libro de Isaías. Y ahí la diferencia. No es lo mismo que alguien ayude a una persona que verdaderamente está necesitada sin esperar nada a cambio, y lo podemos llamar cristiano, versus una persona que ha sido miserable toda su vida y le acaba de meter una golpiza a su esposa dejándole con el ojo medio salido, y dice: bueno, pero para calmar un poco mi conciencia voy a ofrendar un valor a la Fundación de Niños con Cáncer St. Jude's aquí en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que verdaderamente esas obras son las que agradan a Dios? No, mis hermanos queridos. Permítanme. Entonces el versículo 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando el texto menciona andad, miren que ahí esto es un imperativo presente activo, el cual es una metáfora bíblica de un estilo de vida. Es un punto en el tiempo, un proceso a través del tiempo y una culminación más allá del tiempo. Luego, en relación a esa ofrenda y sacrificio a Dios, que constituye un ejemplo y sobre todo una motivación para nosotros, nuestro hermano Pablo dice en olor fragante, que literalmente es un aroma de grato olor. Y significa que esta ofrenda y sacrificio fue y lo es en nuestro caso si lo hacemos en el espíritu que lo hizo Cristo. Agradable a Dios. Aleluya. Esto lo corroboramos en Ezequiel capítulo 20, versículo 41, Éxodo 29, versículo 18 y Filipenses 4, 18 para corroborar. Ahora, toda obra emanada del amor y gratitud hacia el Altísimo
sea ya de Abel o de Noé o de los antiguos israelitas o de los creyentes que se consagran a Él, es agradable a Dios. Génesis 4:4 lo corrobora, Génesis 8:21, Levítico capítulo 1, versículo del 9 al 13 y 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. Única y ejemplar entre todas ellas es el sacrificio voluntario de Cristo Jesús, Señor nuestro. Con todo, el Espíritu del Salvador debe reflejarse día a día y hora tras hora en los corazones y vidas de sus seguidores. Ese olor fragante debe ser evidente en cada lugar donde vayamos y pregonemos el mensaje de salvación. Que la gente diga: ese es el hermano Víctor Massey. Él es un cristiano de verdad. Definitivamente él es un cristiano. Eso para ponernos en contexto, mis hermanos queridos. Ahora, debido a que el perdón es la evidencia suprema del amor a Dios y de Dios, también será la prueba más convincente de nuestro amor. El amor siempre nos llevará a perdonar a otros, así como el amor llevó a Dios en Cristo a perdonarnos. Mis hermanos, la paga del pecado es la muerte. No es que nosotros ya porque, bueno, ya tenemos privilegios y ya, y no importa, ya Cristo Jesús. No, mis hermanos, en Cristo nosotros somos perdonados. En Cristo. Sin Cristo, mis hermanos, solo hay condenación. Solo hay, vea, muerte eterna. Nada demuestra con mayor claridad un corazón endurecido y carente de amor que la falta de perdón. Cuando el texto menciona como también Cristo nos amó, los manuscritos griegos antiguos diferencian entre esa palabrita nos, que está en el P46, A, D, G, K, y también esa palabrita los está en los manuscritos griegos antiguos A y B. Sin importar qué pueda hacer otro creyente en contra nuestra, sin importar, mis hermanos queridos, lo terrible, destructivo o injustificado que sea, Cristo ha pagado el castigo pleno por ese pecado. Sin importar cuánto puedan los otros lastimarnos, calumniarnos, perseguirnos o hacernos daño de cualquier otra forma, el sacrificio de Cristo, mis hermanos queridos, fue suficiente para pagar su castigo. Confíe en el Señor. Cuando un cristiano expresa o siquiera guarda en su interior sentimientos de venganza hacia un hermano, no solo peca por dejarse controlar de ese odio egoísta, sino que peca al profanar el sacrificio de Cristo, buscando arreglar cuentas con el castigo por un pecado cuya deuda ya ha sido pagada por su Señor. Recuerda el texto que dice: mía es la venganza, dice el Señor. Ahí lo vemos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, Romanos 12, 19 y Hebreos capítulo 10, versículo 30. Cuando el texto menciona en olor fragante, esta era una metáfora del sacrificio en el Antiguo Testamento para la aceptación de Dios de un sacrificio. Éxodo 29, 19, Levítico 1, versículo del 9 al 13 y Ezequiel 20, 41. Mientras que el sacrificio se quemaba, producía humo, el cual se dirigía hacia arriba, retirándose del mundo visible al mundo invisible, del mundo físico al mundo de Dios. Fue un olor fragante para su Padre Celestial, porque ese sacrificio demostró de manera suprema y plena la clase de amor que tiene Dios. Las palabras indican para nosotros la expresión personal del amor dirigida a todos los que creen. Esto no limita la provisión de la expiación a los creyentes solamente, como lo deja claro Juan capítulo 1 versículo 29, Juan capítulo 3 versículo 15 y 16, Romanos 10, 13, 2 de Corintios 5, 14, etcétera, etcétera. Versículo 3 dice: pero
Esa es la parte ahí donde a muchos no les gusta. Pero, cuando hay un pero, y ahí ay, algunos se desinflan. Pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Cuando el texto menciona ahí fornicación, este es el término griego porneia, del cual obtenemos la palabra pornografía. Y en el Nuevo Testamento habla de ir más allá de las pautas sexuales aceptables. Podía referirse a todo tipo de inmoralidad sexual, al adulterio, al incesto, a la laxivia. Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32. Marcos capítulo 7, 21. Hechos 15, 20. Mateo 5, 32, 19, 9. Primera de Corintios 5, 1 y Romanos capítulo 1, versículo 29 para corroborar. En el Antiguo Testamento había una diferencia marcada entre el término adulterio, en donde una de las personas estaba casada, y fornicación, el cual se refería a la actividad sexual antes del matrimonio, que por cierto es muy común en este tiempo, sobre todo en sociedades donde se ha caído la moralidad de una manera pues impresionante, un declive inmoral que se evidencia día a día a flor de piel. Tremendo. Esta distinción se pierde en griego del Nuevo Testamento, en donde se refiere a actividades sexuales inapropiadas de cualquier tipo, bien sean extramatrimoniales, precasamiento, homosexualidad, sexo con animales. De allí el gran error de muchos de intentar explicar un término sin acudir al idioma nativo. Todo porneia es esa clase de amor egoísta y destructivo. Esa clase de amor narcisista. Es una falsificación engañosa del amor de Dios y el antónimo de encrateia, que se refiere al autocontrol, especialmente en el área sexual. Cuando el apóstol Pablo delante de Félix habló delante de Félix y su esposa Drusila, al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, ustedes recordarán, y de paso dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25 para corroborar. Se asustó Félix, porque Félix había robado a Drusila de su esposo anterior y por ende estaba viviendo con ella en una relación adúltera. El autocontrol sexual del que Pablo habló se relacionaba con la pasión lujuriosa, tal como Félix lo entendió. El mensaje claro al gobernador era que estaba viviendo contrario a la justicia de Dios al rehusar la disciplina de su deseo sexual. Y por eso es que fue sometido al juicio de Dios. Así que la porneia se utiliza también en un sentido figurado para aludir a la apostasía o a la idolatría en el marco de la imagen veterotestamentaria de Yahweh o Jehová como marido de su pueblo. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 20 al 21. Aquí, por cierto, y en Colosenses capítulo 3, versículo 5, si quieren anótenlo. El término pleonexia, que es el deseo de tener más, se identifica además como idolatría. Uy, qué tremendo. Qué tremendo, mi hermano querido. En el trasfondo de esta identificación está la concepción judía de la idolatría como raíz de todo pecado y de la avaricia como el pecado que los abarca a todos. Amigos que están viendo esta transmisión en vivo y en directo, si están viviendo en unión libre, les hago la siguiente pregunta: ¿qué les impide casarse? Para Dios el matrimonio es sagrado, tanto así que usa la analogía con Cristo y la iglesia, la cual es su novia. Esa es, mis hermanos queridos, esa es la verdadera interpretación
de la niña de sus ojos. La niña de sus ojos no es la Israel étnica geográfica. Allá, ustedes saben, donde están, tienen el sombrerito y usan el kipá, el talí, los rulitos. No, esa no es la niña de los ojos. La niña de los ojos es su novia, la iglesia, todos los cristianos que que estamos amalgamados, pegados, fusionados al cuerpo de Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esa es la verdadera niña de los ojos de Dios. No es un grupo de personas idólatras que le gustan la cábala, que le gustan quedarse estancados y atorados en el Antiguo Testamento, golpeándose el pecho ahí en el muro de los lamentos. No, mis hermanos queridos, esa no es la niña de los ojos. No confundamos, amigos, ustedes que adoran, estoy hablando de los que no son cristianos todavía, pero tienen una israelolatría. Tengan mucho cuidado con la idolatría a un pueblo que ni siquiera es pueblo de Dios. Tengan mucho cuidado. Toda la escritura siempre ha sido cristocéntrica y la novia de Cristo es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Son todos los cristianos que han sido o han creído, mejor dicho, en el Mesías, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento esperaban su venida, nosotros esperamos su segunda venida. Esa es la verdadera novia, la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Queridos, cuando el texto menciona toda inmundicia, este es el término griego que significa limpio, con el alfa primitivo, el cual niega la palabra a la cual es prefijo. Estos tres términos, fornicación, inmundicia y avaricia, se relacionan a las actividades de los falsos maestros o a la cultura pagana de la cual había salido estos convertidos, en donde la actividad sexual a menudo era asociada con la adoración pagana. Ahí lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 6. La pérdida de control sexual conduce al opuesto, que es fornicación e inmundicia. Acatzarcía, yo sé, mis hermanos, que suena como que fuera una receta médica. Acatzarcía es un término griego más general que porneia y hace referencia a cualquier cosa impura y sucia. Jesús nuestro Señor empleó la palabra para describir la podredumbre de los cadáveres que se descomponen en una tumba, no a los zombies de lo que están hablando algunos, y de las otras 10 ocasiones que se usa la palabra en el Nuevo Testamento. Por cierto, está asociada con el pecado sexual. Lo vemos en Mateo 23, 27 para corroborar. Se refiere, mis hermanos queridos, a pensamientos, pasiones, ideas y fantasías inmorales y todas las demás formas de corrupción sexual. Por cierto, ya que hablamos de los zombies, les recomiendo el último video de los zombies que nuestro hermano Edgar explica con detalles sobre este tema en particular, ahí en el canal Biblia Libre, para los que quieran ver. Bueno, cuando el texto menciona avaricia, este término expresa la idea de más y más para mí, pero ¿saben qué? A cualquier precio. Y probablemente se relaciona a la explotación sexual centrada en el show, porque está en la lista de los pecados sexuales. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mis hermanos, y sobre todo señoritas jóvenes que todavía no están casadas, si usted conoce una persona allá en su país que tiene ese problema o ese pecado, o está así como que, mira, pero llevamos tanto tiempo, yo te quiero mucho, demuéstrame que tú me amas, demuéstrame ese amor, mira que yo me entrego por ti, yo me sacrifico por ti, etcétera, etcétera, etcétera. Señoritas,
Hermanas en Cristo, si usted ve a una persona así, que está solamente pensando en el show, y quiere inducirla a cometer un acto de inmoralidad sexual, por ahí no es. Salga corriendo. Olvídese, ay, mi hermano, es que tiene los ojos claros. Es que se parece a Justin Bieber. Olvídese, salga de ahí corriendo. Salga de ahí corriendo. Es mejor que usted se aparte de eso, de esa persona que le va a provocar caer en un pecado de inmoralidad sexual. Salga de ahí. Salga de ahí. Clame a Dios de rodillas. Usted no puede controlar ese impulso. Es que es tan lindo ese chico. Salga de ahí. Clave sus rodillas al piso. Pídale, Padre Celestial, ayúdame a mantener este control en mi vida, en el nombre de Jesús, para que sea su Santo Espíritu dándole esa dunamis, ese poder para poder resistir ante la tentación de caer en ese pecado de inmoralidad sexual. Tenga mucho cuidado, porque si usted es una persona que no está acostumbrada a tener su momento de devocional con Dios, a de vez en cuando tener su pequeño ayuno, no porque le va a torcer la mano a Dios, sino porque quiere entender su voluntad. Si no está acostumbrada a eso, si es una persona débil en la fe, tenga mucho cuidado, no coquetee con el pecado. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Al que lo encuentra o a la que le encuentra mal parada, no tiene idea cómo así, de atrás, así, ¡pac! 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 Tenga mucho cuidado, no coquetee con el pecado. Por ahí no es. Peor si es una persona que está pensando en es que yo, una persona egocéntrica, narcisista, machista, que de paso ni siquiera usted le hace una pregunta clave. Oye, ¿qué opinas de los bebés? No, eso no quiere ni siquiera tener familia. Tenga mucho cuidado. Y oye, ¿qué opinas de mi perrito, de mi mascota? No, olvídese, por ahí no es. Pero bueno, no voy a entrar en detalles, pero tenga mucho cuidado. No, es que yo lo voy a convertir, yo lo voy a llevar a la iglesia. Usted no es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo convence de pecado. No lleve esa persona, ore por esa persona, sí. Sobre todo si tiene ese problema de inmoralidad sexual. Cuando el texto decía avaricia, este término expresa la idea de más y más para mí a cualquier precio. Y aquí obviamente se refiere a la explotación sexual centrada en el show. Parte de la lista de los pecados sexuales. Colosenses capítulo 3 versículo 5 para corroborar. El apóstol usa una palabra que significa excederse y es lo que caracteriza al que amontona dinero. Sin embargo, en la conexión presente, debido a su estrecha asociación con la inmoralidad y la impureza, bien se puede aplicar a la voraz determinación en asuntos de sexo o expensas de otros y propasarse más allá de lo que es debido y defraudar al hermano, donde el verbo relacionado se usa con una conexión similar. Ni siquiera se mencionen entre vosotros, queriendo significar algo así como que debéis manteneros tan alejados de este tipo de pecado que aún la más leve sospecha de su existencia debe ser eliminada de una vez y para siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6. No pudo haber querido decir que nunca se debía discutir el tema del sexo y que nunca debían oírse advertencias con respecto al pecado e inmoralidad y aquellos relacionados con ella, puesto que él mismo en el preciso instante lo está discutiendo y dando advertencias al respecto. Cuando el texto menciona ni aun se nombre entre vosotros, no conviene entre santos. Miren que esto es un imperativo presente pasivo con el participio negativo, el cual usualmente significa parar una acción en proceso. Estos pecados estaban pasando en la iglesia y nuestro hermano Pablo les dice literalmente que los pecados en cuestión no se nombren entre ustedes como convienen a los santos. Aunque algunos proponen que la intención de Pablo es impedir que estos pecados se mencionen siquiera,
La Nueva Versión Internacional está en lo cierto al considerar esta expresión como una manera de decir enérgicamente que estos pecados son completamente contrarios a lo que significa ser cristiano. Ambas partes del versículo pretenden mostrar lo fuera de lugar que están del pecado sexual y la avaricia entre aquellos a quienes Dios ha apartado para sí. Así que estos pecados no pueden justificarse de ningún modo y de ninguna manera deberían ser tolerados. Mis hermanos, es verdad. Es muy triste que lamentablemente en todas estas iglesias, sobre todo de las G12 y en algunas otras iglesias donde promueve mucho que vámonos al encuentro y al posencuentro y que la barca y que la jeta. Vea, mi hermano, creo que el 90% terminan con estos problemas de inmoralidad sexual. Es triste. Conozco casos de cerca, allá en Ecuador, iglesias, entre comillas iglesias, donde son prácticamente G12. Es que va a haber un encuentro, sí, un encuentro, pero ya es un encuentro de tipo sexual. La pastora, ahí esposa de un pastor, me reservo el nombre. La pastora teniendo relaciones íntimas con el líder de alabanza. Mis hermanos queridos, eso no puede pasar entre cristianos. El mismo Espíritu Santo va a encender las alertas. Cuidado, cuidado. La veo muy alegre, por eso es que Dios enérgicamente declara en su palabra santa que no existe el pastorado femenino. No existe. Claro, no estoy diciendo que la mujer no deba predicar, la mujer debe predicar. Otra cosa es el pastorado femenino, que ahora están muy de moda. Bueno, usted ve una situación, si usted va a una iglesia y usted ve ahí que están mucho como con el ojo alegre, por ahí no es. Por ahí no es, mi hermano. No se meta, como dicen en mi país, en camisa de 11 varas. No coquetee con el pecado, no juegue con fuego. La Biblia dice, sobre todo en Salmos, arderá vuestras vestiduras si nosotros vamos a estar jugando con el carbón encendido. Claro que va a arder. Claro que va a arder. Pero bueno, es muy común, sobre todo en iglesias G12. Iglesias donde Dios es bueno, Dios es amor, todo es perfecto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mutilan el hecho de que Dios es también fuego consumidor. Ambas partes del versículo pretenden mostrar lo fuera de lugar que están el pecado sexual y la avaricia entre aquellos a quienes Dios ha apartado para sí. Lo había mencionado. El significado de santos, ya lo había mencionado en estudios anteriores, es los santificados por Dios. O sea, apartados para servirle a Dios. Y esa clase de personas no tienen que ver con lo que no sea santo, ya que los cristianos no solo deberían abstenerse de participar en pecados sexuales de cualquier tipo, sino que nunca deberían ser culpables de palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías. Ya vamos por ahí, ya vamos. Versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, ni trujanerías, ni necedades que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cuando el texto menciona palabras deshonestas, este versículo es una ampliación del capítulo 4, versículo 29, pues las tres palabras que en este versículo describen los pecados verbales no aparecen en ningún otro texto del Nuevo Testamento. Aunque sí encontramos algunos cognados de la palabra aischrotes, que se traduce como obscenidad, cuya raíz expresa aquello que es vergonzoso o deshonroso. Aunque esta palabra, bueno, podía tener una referencia más amplia, su emparejamiento aquí con dos términos vinculados al lenguaje indica que Pablo alude a lo impropio de un vocabulario vergonzoso e indecente. Colosenses, capítulo 3, versículo 8 para corroborar. Dios bendiga al hermano Ricardo Oviedo, que ya se está conectando ahí a la transmisión. Un abrazo a la distancia. La expresión conversaciones necias, ahí tenemos esa expresión morología,
Sugiere la cháchara de un necio, o sea, una persona carente de entendimiento, y trae a la mente la frecuente condenación del necio en la literatura sapiensal del Antiguo Testamento. La palabra eutrapelia, que algunas versiones como la Nueva Versión Internacional vierte o menciona como chistes groseros, tiene por regla general un significado positivo fuera del Nuevo Testamento, pero al que Pablo le da aquí es sin duda un significado negativo. Cuando el término menciona, o el versículo menciona necedades, el término morología, necedades, solo se emplea aquí en el Nuevo Testamento y significa o se deriva de moros, que significa tonto o estúpido, y también con mucho ego, o sea, hablar, hablar, hablar y hablar, hablar y hablar y hablar y hablar. Se refiere a hablar, y perdónenme la expresión, quizás suene un poco fuerte, se refiere a hablar sandeces. Se refiere a hablar cosas sin sentido, cosas absurdas, vacías, como solo puede ser propio de una persona con graves deficiencias intelectuales. En ocasiones alude a obscenidad rastrera y a lenguaje necio y mentecato que procede de los borrachos, o de la boca que es como una alcantarilla y cuya única y torpe función consiste en llenar el aire con cochinerías mundanas, con cosas que no traen provecho. Vulgaridades. Es más, ya que nombramos vulgares, el término es de difícil traducción, ya que a la luz de su derivación resulta muy inocente, puesto que significa literalmente algo que cambia fácilmente. Lo que más se le acercaría en cuanto a su significado etimológico sería versatilidad. Esto también tendría relación con cambiar fácilmente. La persona versátil es capaz de cambiar con naturalidad de un tema a otro sin sentirse extraño con ninguno de ellos. La palabra que el apóstol Pablo emplea era igualmente usada en un sentido favorable para designar al individuo vivamente ingenioso. Sin embargo, a ciertos oradores les resulta muy fácil llevar la conversación hacia las expresiones sucias e indecorosas. Parecen tener una mente tipo tacho de basura. Y cada tema serio de conversación les recuerda alguna anécdota o un chiste subido de color, por así decirlo. O sea, tienen su mente contaminada. Están pensando en cualquier cosa vulgar, pero con un propósito ¿de qué? De saciar a sí mismos sus más bajos instintos. Ahí están esas personas que se hacen llamar cristianas y están ahí que enamoran ahí y que le dicen cosas a la hermanita. Oye, pero es que tú me gustas. Oye, pero es que tú eres simpática. Oye, pero tú sabes la escritura. Pero qué lindo. Pero en su mente está maquinando cómo saciar sus más bajos instintos. Mis hermanos, es triste, pero de ese tipo de personas está infestada las iglesias. Hay a montones. Algunos están hasta parados en los púlpitos. Dios nos perdone, Dios nos libre, pero están también parados hasta en los púlpitos. Están que la miran a la hermana, claro, porque la hermana medio fue por ahí con una blusa que medio como que se le ciñe un poco, ¿no? ¿Verdad? Se le ciñe un poco el cuerpo, la silueta, pero el que está trepado en el púlpito está que la mira. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, mi hermano Víctor Macei, con respecto al que ya ha pecado en su mente? ¿Se acuerdan que había mencionado el Señor Jesús? Que habían escuchado que la ley dice que el que no está con otra mujer, etcétera, etcétera, no, ya adulteró otra. Pero ¿qué dijo el Señor? Él subió el estándar. Él dijo, cualquiera, más yo les digo, cualquiera que mire a una mujer y la desee en su mente, ya pecó. Ya pecó. Es triste, mis hermanos, cuánta morbosidad incluso hay dentro de las mismas iglesias. Ay, pero no me gusta esa película porque no me gusta esos Bad Bunny y esas canciones de reggaetón, que esto que lo otro. Sí, pero si va a hablar de afuera, empiece limpiando su casa por dentro.
Mis hermanos, somos tabernáculo del Espíritu Santo. Deberíamos nosotros estar pensando cómo le llevo el mensaje allá a esa comunidad indígena o ahí en el Amazonas que no ha llegado un predicador de sana doctrina. ¿Cómo le llevo el mensaje? Es peligroso, sí, quizás pueda perder hasta la vida. Claro que sí. Y uno está pensando en eso. No estar pensando si es que la hermana, bueno, ¿y será que la hermana tiene esposo? ¿Será que la hermana tiene enamorado? Mis hermanos, es muy triste. ¿Y sabe qué? Y eso lo he visto hasta en la familia. Personas que dicen conocer las escrituras, llevan 40 años en el evangelio, entre comillas, y tienen una morbosidad en su mente. Mis hermanos, eso tiene que acabar. Eso no puede pasar en el cuerpo de Cristo. No puede. La palabra usada aquí ha llegado a significar bromas vulgares, agudeza para contar chistes vulgares o groseros, pues sugiere una forma de expresarse equívoca, con doble sentido, con un lenguaje inicuo en sí mismo, pero convertido en un vehículo de una intención indecente. La palabra griega es eutrapelia. Trujanería se refiere a un tipo de lenguaje más enfocado y premeditado. Alude a la idea de convertir con rapidez cualquier cosa que se dice o se hace, sin importar cuán inocente sea en sí misma, pero en algo obsceno o sugestivo. Es el lenguaje sucio de una persona que utiliza toda palabra y circunstancia para ostentar su astucia y humor en el campo de la inmoralidad. Como les dije anteriormente, son las maniobras típicas de quienes se dedican al oficio de encontrarle un giro sexual a cualquier situación, como es el caso de los anfitriones de programas de opinión y otros charlatanes indiscretos de profesión. Mis hermanos, perdonen que sea un poco fuerte, pero es importantísimo tocar estos temas, porque lamentablemente no lo tocan. No lo tocan en el púlpito. Cuando el texto menciona acción de gracias, lo que sí es propio del pueblo de Dios es la acción de gracias, ya que es un importante elemento del pensamiento de Pablo. Representa la actitud esencial del cristiano que pone deliberadamente su atención sobre Dios, su gracia y sus intereses en lugar de hacerlo sobre los propios deseos. El agradecimiento es una expresión de renuncia al egoísmo, pues la persona egoísta y no amorosa no da gracias porque piensa que merece cualquier cosa buena que recibe. Es el que siempre está esperando algo a cambio. Imagínense, siempre todo lo hace pero con una intención negativa, no lo hace de manera sincera. El verdadero creyente siempre es agradecido porque su espíritu está lleno de amor y dadivosidad, ya que en lugar de usar a otros, les sirve. Para eso hemos sido llamados, mis hermanos, para servir al prójimo. Cuando usted ore, siempre lo digo, cuando usted ore, deje esa manera o mala manera de orar, de pedir por usted. Padre, yo quiero esto, el otro, aquello y el otro y aquello. Como que si estuviera en el supermercado con una lista en su mano. No. Si usted quiere verdaderamente orar, mi hermano, primero agradezca a Dios por lo que tiene y por lo que no tiene todavía. Dios sabe por qué no se lo ha dado. Primer punto. Segundo, ore por el bienestar del prójimo. Y si le queda tiempo, ahí recién ore por usted. Pero primero ore por el prójimo, por sus enemigos, por su familia. Y al final por usted. Padre, y si tú quieres, hay un trabajito. Mira que estoy sin trabajo, llevo 3 meses sin trabajar, 4 meses, 2 años, qué sé yo. Es una persona agradecida porque la vida santa es la vida que satisface y la gente ve el amor a Dios en la persona agradecida. Así que el apóstol opone la acción de gracias contra la vulgar agudeza y la traducción no solamente da el sentido, sino que además conserva el juego de palabras del original. Eucaristía,
que eso es opuesto a eutrapelía. O sea, la fuerte y clara alabanza debe sustituir a la aguda pero grosera fraseología. Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando el texto menciona porque sabéis esto, esta frase es muy enfática y tiene dos formas del verbo griego conocer. Ahí tenemos oída, que es un indicativo perfecto activo o imperativo. Y también está ginosko, que es un participio presente activo. Los falsos maestros reclamaron tener conocimiento completo del secreto acerca de Dios. Pero los creyentes deben de entender que es un estilo de vida de una persona que revela el conocimiento y sabiduría verdadera. Mateo, capítulo 7 para corroborar. El apóstol debe enfatizar este importantísimo punto a saber que la inmoralidad y la salvación son cosas completamente opuestas. De ahí que dice algo literalmente casi podría traducirse así como porque estos vosotros sabéis, sabiendo. Sin embargo, puesto que en el original del verbo finito y el participio que le sigue no son formas de la misma palabra. Una traducción literal mejor sería, porque esto vosotros sabéis, reconociendo, o porque con certeza sabéis esto. Y esto les digo porque es seguro que no había duda o confusión en sus mentes acerca de lo que él estaba a punto de decirles, porque no era algo nuevo. Dios, mis hermanos queridos, no tolera el pecado. Y el amor pervertido conduce al castigo, ya que el pecado no tiene lugar alguno en su reino, ni tampoco en su familia. Y nuestro hermano Pablo aquí les recuerda una información que ya conocen, que el pecado sexual y la avaricia no son apropiadas para el pueblo de Dios y que quienes cometen tales pecados no heredarán el reino de Cristo y de Dios. Mi amigo, si usted todavía tiene ese problema de inmoralidad sexual, es el momento de arrepentirse. Si usted tiene un problema todavía, ese impulso que no permite acercarse más a Dios, sino que más bien se aleja y se encierra en su cuarto, se encierra en un lugar ahí en su casa que nadie lo ve. Mi amigo, Dios lo ve todo. Él es omnipresente. En lugar de hacer cosas que desagradan a Dios, que por cierto, de aquí a la próxima semana, si Dios lo permite, voy a sacar un devocional que habla sobre el tema de la masturbación. Mi hermano, mi amigo, es importantísimo que se toque estos temas porque no se los toca lamentablemente en las iglesias. Y sin embargo tenemos un pocotón de muchachos que están esperanzados a que vengan redimidos. Ay, Dios mío. Vámonos al encuentro, al posencuentro. Mi hermano, al muchacho, al joven, tenemos que predicarle y decirle las cosas como son. Al pecado se le llama pecado. Más aún si es un pecado de inmoralidad sexual. No debemos callarnos. Tenemos que predicar todo el sano consejo de Dios. Todos estos términos son repetidos en el versículo 3, donde porneia, ahí viene fornicario, es la forma masculina del término y posiblemente es una referencia a la prostitución masculina, sodomitas o a las actividades sexuales de los falsos maestros. ¿Qué es idólatra? El paralelo está en Colosenses 3, versículo 5, y una declaración similar se encuadra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Cuando el sexo y el dinero se convierten al punto de enfoque en nuestras vidas, uy, Dios mío, se convierte en nuestro propio Dios. Y ojo, digo Dios con D minúscula. Mateo capítulo 6, versículo 24 para corroborar. Algunos comentaristas ven esta frase como referencia a todos los pecados mencionados en el contexto. El llamar a una persona individuo avaro
equivale a llamarle idólatra. Y esto es claro, aún examinándolo superficialmente, puesto que tal persona está adorando a alguien que no es el Dios vivo y verdadero. Es alguien, mejor dicho, él mismo se ha hecho de sí mismo un ídolo y por lo tanto es un idólatra. Es como los amigos judaizantes que se han inventado un Yeshua HaMashiach. Recuerden que para un judío como para Pablo y para algunos de los efesios, no había pecado mayor que el de la idolatría. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, para corroborar. Cuando el texto menciona tiene herencia. El estilo de vida de los creyentes muestra quién es su padre, Dios o el maligno. Mateo capítulo 7 lo corrobora. Y también Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 9. Nuestro hermano Pablo imparte esta advertencia. Nadie que continúe en la práctica de los vicios paganos, ya sea siguiendo el hábito viejo y la línea de menor resistencia o basándose en alguna excusa razonada, tiene parte en aquel único reino, a saber, el de Cristo y de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, para corroborar. Y Apocalipsis versículo 22, versículo 15. Mi hermano, pero no puedo. No puedo, mi hermano. Vea, cuando uno permanece en Cristo, ahí se cumple todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene un pecado que no puede. Usted, es que ya no puedo dejar de ver a mi vecina. No puedo, o sea, si usted está soltero y usted quiere invitar a su vecina, eso es otra cosa. Pero si en su mente, siendo soltero, usted ya en su mente ya imagina a la vecina sin ropa, imagina a la vecina haciéndole daño, mi hermano, usted está en tremendo pecado de inmoralidad sexual. Una cosa es que usted esté soltero, oiga, invítele a un café, está bien. Pero si su intención es otra, vea, téngale respeto a la escritura. No se haga llamar cristiano a menos que resuelva su problema. Clave las rodillas al piso. Diga, Padre, necesito resolver este problema. Quiero permanecer puro para ti. Ahí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, pero permanezca en Cristo. Deje de estar viendo esas revistas o esos videos que lamentablemente uno está viendo en TikTok y por ahí ¡pac! Le salió medio ahí un raro y dos hombres que se besan. ¿Y cómo es eso? Y usted, ¿qué le pasa a TikTok? Lamentable. Así, mi hermano, yo lo sé. Así está el mundo. Pornografía por donde quiera, las propagandas y por ahí en los programas talk show y todas esas cosas. Es verdad. Casi todos están incitando a la inmoralidad sexual. Mi hermano, les recuerdo que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos de paso. Estamos para reflejar la luz. Estamos para hacer luz en medio de tantas tinieblas. Pero ¿cómo va a ser luz si usted no se deslinda o no le dice no voy a abrir esa página porque puede contener material que pueda afectar a mi relación con el Padre Celestial? Puede afectar el discernimiento que estoy tratando de entender para poder leer el libro, no sé, el libro de Mateo, el libro de Lucas, etcétera, etcétera. No voy a abrir esa página porque ahí yo ya veo que están medio como que con cosas raras. No voy a acceder a eso. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, bien. Siga orando, siga clamando. Cuando el texto menciona en el reino de Cristo y de Dios, la estructura gramatical y el artículo genitivo conecta a Cristo y a Dios como uno. Y esta es una manera de cómo los autores del Nuevo Testamento aciertan la deidad de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 29 para corroborar y Colosenses 1:13. El reino fue un tópico recurrente y central en la predicación de Jesús, la cual se refiere al reino de Dios en los corazones humanos. Ahora, lo cual un día será consumido
sobre toda la tierra. Mateo 6:10 para corroborar. Un día, mis hermanos queridos, escúcheme bien, un día todos los humanos y ángeles reconocerán a Cristo como Señor, pero solamente los seres humanos quienes se han arrepentido y creen en el Evangelio serán parte de su reino eterno. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 para corroborar. Daniel 7:13, 1 Corintios 15, versículos 27 y 28. Ninguna persona cuyo patrón de vida es de inmoralidad, fornicación, inmundicia y avaricia habituales puede formar parte del reino de Dios. No se le ocurra pensar eso. Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Porque es imposible que una persona así le pertenezca a Dios. No se equivoque. Dios es santo 3 veces. No se equivoque. Esto contradice las verdades de Romanos 6 y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, así como la instrucción de 1 de Juan acerca de la característica que tiene todo creyente. La persona cuyo patrón básico de vida no refleja esa orientación no puede afirmar que Dios sea su padre o que el reino de Cristo y de Dios sea su herencia. Es peligrosamente engañoso que los cristianos traten de dar seguridad de la salvación a una persona que no tenga fundamentos bíblicos. Para tener tal seguridad, pues debido a sus pecados de práctica habitual, demuestran que no es salva y no tiene defensa ante Dios. A ver, recordemos el texto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 y Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 21. El veredicto de Dios es que sin importar cuál pueda ser el argumento presentado, una vida dominada de esa manera por el pecado está condenado al infierno. Versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando el texto menciona nadie os engañe, mis hermanos, este es un imperativo presente activo, con el participio negativo, el cual usualmente significa parar una acción en proceso. Esto se refiere al mensaje y al estilo de vida de los falsos maestros, quienes eran una mezcla de gnósticos, que por cierto, libertinos, y judíos legalistas, los cuales parecían muy incompatibles. La gente tratará de negar esto, pero Pablo advierte que no se les debe prestar atención. Nadie os engañe con palabras vanas, diciendo que el pecado es tolerable y que Dios no excluirá a los pecadores no arrepentidos de su reino, que el Dalai Lama, que el Papa Juan Pablo II, que Él quiere a todos, y así te pintes el cabello de verde, y así te beses mujer con mujer, hombre con hombre. No, mis hermanos, nadie os engañe con palabras vanas. Las palabras vanas están llenas de error y carentes de verdad. Por eso tienen poder para engañar. Cuando el texto menciona con palabras vanas, esto puede referirse a libertinaje y a enseñanzas gnósticas que pecados sexuales no afectan la vida espiritual. Mentira del diablo. Para ellos la salvación se encontraba en el conocimiento secreto de los niveles angelicales. Ellos separaban totalmente la justificación de la santificación. Y lo terrible es que esta herejía todavía se ve a este tiempo. Cuando el texto menciona viene la ira de Dios, esta es una oración en tiempo presente y se refiere al juicio temporal o al juicio futuro escatológico. Juan capítulo 3 versículo 36 para corroborar. Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32. Colosenses capítulo 3 versículo 6 también lo corrobora.
Y también, ¿cómo no me puedo olvidar de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, Mateo 25, 31 y Romanos 5, 9? Mis hermanos, tales personas son llamadas hijos de desobediencia porque desobedecen, y ese desobedecer es parte de su naturaleza y por ello son hijos de ira, blancos de las armas de juicio de Dios, huelen a carne quemada. Oremos por ellos, oremos por Israel, porque si no se arrepienten van a arder por la eternidad. Oremos por ese familiar que tiene todavía esa esclavitud al pecado y obviamente no conoce a Cristo Jesús. Oremos por ellos. Oremos por ese hijo malcriado, ese hijo que tiene un problema de inmoralidad sexual. Oremos. Oremos por ese familiar, mis hermanos. Oremos por los que no conocemos, pero sabemos que existen. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 8 al 10 para corroborar. Estas siniestras prácticas atraen el desagrado de Dios de la misma manera que un blanco iluminado del enemigo atrae las bombas. La ira de la cual se habla aquí, aunque en cierto sentido está siempre presente, se halla también en camino hasta que en el día de la gran consumación de todas las cosas sea plenamente revelada, porque los hijos de desobediencia son hijos de ira. Juan 3:36 para corroborar, Romanos capítulo 2 versículo del 5 al 11, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 y Apocalipsis capítulo 14 versículo del 9 al 12. No es solo que quienes practican tales pecados estén excluidos del reino, sino que la ira de Dios les depara un destino aún más penoso. La palabra viene puede entenderse bien como la ira de Dios ejercida en este mundo o como su manifestación escatológica en los últimos tiempos. Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32 para corroborar. Algunos eruditos argumentan que Pablo tiene en mente tanto la dimensión presente como la futura. No obstante, la referencia principal parece ser la ira que vendrá en el juicio final. Cuando el texto menciona, no seáis pues partícipes con ellos. Cuando el texto menciona eso, este es un presente imperativo con el participio negativo. Y significa literalmente cotitulares, no sean cotitulares, el cual usualmente significa parar una acción en proceso. La palabra que se traduce ahí como cómplices, sinmetochoi, es la palabra en el original griego. Es más, eso es, cómplices. No sean cómplices de todas estas personas inmorales. Es de hecho un término compuesto, socios, o simplemente compañeros. No se haga compañero de aquel que anda en la inmoralidad. La forma más sencilla se utiliza a menudo para aludir a las sociedades comerciales, aunque no siempre en un sentido legal o técnico. La forma compuesta que encontramos en el resto del Nuevo Testamento aparece solo en el capítulo 3, versículo 6, donde dice: participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Si una persona, mis hermanos, está unida a Cristo y participa de Él, no puede compartir su vida con quienes practican el pecado sexual y la avaricia. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 para corroborar. Pablo usa un componente ahí, o una partícula, vamos a llamarlo así en el griego. Es sin, S, Y de yate, N, que significa con. Aquí, y esta misma frase es repetida en el versículo 11. No solamente deben los creyentes huir del enredo del pecado o aún de la apariencia del pecado, ellos también deben tener cuidado cuando se escojan sus amigos y asociados, ya que los amigos cercanos que escogemos, como las palabras que hablamos, revelan nuestros corazones. Hay un viejo adagio que dice: dime con quién andas y te diré quién eres.
Al decir copartícipes se refiere a su pecado, su culpa y su castigo eterno, haciéndoles notar el maravilloso amor y misericordia de Dios en Cristo, del llamado celestial que se os extendió, de vuestra propia profesión de fe y de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Pensad en vuestro camino, andad en las sendas de luz y terminad para siempre con las obras de las tinieblas. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo del 4 al 18. El apóstol es enfático cuando dice: no se asocien con el mundo en su perversión. No se unan a ellos en la maldad. En lugar de eso, únanse y sean socios de Cristo en la justicia. No imiten al mundo, sino más bien sean imitadores de Dios. Somos hijos amados. Aleluya. Versículo 8 dice: porque en otro tiempo, mire cómo Pablo distingue el viejo hombre del nuevo hombre. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. No es una luz aislada, ¿no? Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando el texto menciona tinieblas y luz, esto es muy similar al dualismo de Juan capítulo 1, versículo del 4 al 8, Juan capítulo 3, versículo 19, Juan capítulo 8, versículo 12, etcétera, etcétera. Estos términos que se contradicen eran símbolos universales para el bien y el mal, los cuales precedieron y son comunes en la literatura de los rollos del Mar Muerto, la cual era una comunidad en el desierto de judíos separatistas. El verbo activo imperfecto en la primera frase describe su vida previa como pecado continuamente. Génesis capítulo 6, versículo 5 para corroborar, Génesis 8:21, Salmos 14:3 y Jeremías 12:9. El uso de los temas de la luz y la oscuridad de los versículos anteriores nos prepara para la radical afirmación que encontramos aquí. En otros pasajes se habla de los discípulos como luz del mundo o de tener la luz y ser hijos de luz. Juan capítulo 12, versículos 35 y 36 para corroborar y Mateo 5:14. Asimismo, Juan afirma que Cristo es la luz del mundo y que Dios es luz. Sin embargo, mis hermanos queridos, la sencilla afirmación, ustedes son la luz en el Señor, es un tanto inesperada, pues no hay texto más contundente en su explicación de la conversión. Corroboramos esto en Juan capítulo 8, versículo 12 y 1 Juan 1:5. No solo los creyentes habían estado en tinieblas como rodeados de un ambiente perverso, sino que aquellos mismos habían sido parte integrante de aquel reino. Las tinieblas habían estado dentro de ellos, es decir, las oscuridades de la falta del conocimiento del verdadero Dios de la gloria. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 4 al 6 para corroborar, Hechos 26:18 y también Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Cuando el texto menciona andad como hijos de luz, este es otro imperativo presente activo. Las palabras estilo de vida y prioridades de los creyentes revelan quiénes son. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21 y 1 de Juan 1:7. Este versículo es otro claro ejemplo de la mezcla del indicativo y el imperativo. La afirmación es indicativo. Se consigna casi siempre en primer lugar como base para el imperativo. Por consiguiente, el imperativo no tiene carácter ilusorio, sino que constituye un llamamiento a vivir lo que el Evangelio afirma como cierto. La vida cristiana, mis hermanos, es siempre un llamamiento a ser quienes Dios dice que somos. O sea, una vida de fe es aquella que toma en serio lo que Dios ha dicho. Usted tiene que tomar las cosas de Dios en serio, mis hermanos. En serio, sin titubear. Cuidado con los afanes de la vida. Cuando el texto menciona sois, el tiempo presente indica nuestra nueva condición espiritual, en contraste a lo que éramos antes de confiar en Cristo.
Ahora somos luz en el Señor, pues Dios el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y Él es quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 1 de Pedro 2, 9. Recuerden, ninguno se puede llamar a sí mismo para levantarse a sí mismo entre los muertos. Ninguno. Si Dios no nos levanta entre los muertos, pues pasaremos muertos toda la vida. Cuando el texto menciona hijos de, este es un modismo hebreo para características. Y esto es muy importante, mis hermanos queridos. Muy importante que lo aclare. Porque los testigos de Jehová, que son una secta, ellos toman ese modismo hebreo que dice hijo de, el hijo de Dios, y ellos en su lógica perversa, por cierto, torcida, porque tuercen las escrituras, cuando dice hijo de Dios, ellos dicen, ahí está, Jesucristo es creado. Jesucristo no es Dios, es el primer ser creado. Eso es una herejía, eso es una aberración doctrinal. Si alguien dice que Jesucristo es creado y que no es Dios, ese no es su hermano en Cristo. Huya de ahí. Eso no es correcto, eso es una herejía, eso es una blasfemia. Entonces, eso es un hebraísmo cuando dicen hijos de. Esto es un hebraísmo para características, como los hijos de en el versículo 6. Es importante que le haga esta aclaración para que no tengan dudas y después no mencionen mi hermano y ¿cuándo fue creado Jesucristo? No me hagan esa pregunta, por favor, me van a hacer sentir mal. Y sobre todo las personas que ya llevan mucho tiempo en los estudios aquí en Biblia Libre. La conversión tiene evidencia por una vida cambiada y esto es expresado en el versículo 9. Esto es, si no hay fruto, no hay raíz. Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 para corroborar y Santiago 1. En la Biblia el empleo de la palabra luz en sentido figurado tiene dos aspectos, el intelectual y el moral. En el aspecto intelectual representa la verdad, mientras que en lo moral representa la santidad. Así que vivir en la luz significa por ende vivir en la verdad y en la santidad. La figura de tinieblas tiene los mismos dos aspectos. Intelectualmente representa ignorancia y falsedad, y en el aspecto moral connota maldad. El aspecto intelectual de ambas figuras corresponde a lo que una persona conoce y cree. Es por eso que un falso maestro es el castigo de Dios para los falsos cristianos. Voy a repetir. Un falso maestro es el castigo de Dios para los falsos cristianos. Por eso es que se llenan los canales de YouTube de tanta gente que aparentemente son de sana doctrina, pero tienen de una manera sutil, les van mandando ahí el veneno. Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice que son anatemas. Es una palabra fuerte. De una manera sutil va mandando y parece de sana doctrina, pero no son de sana doctrina. Mezclando cosas que no tienen nada que ver con la escritura, que la cábala, que macho alfa, macho beta, que no, mis hermanos, cuidado, por ahí no. No le den like, ni siquiera abran esos videos, ni siquiera los abran. No pierdan su tiempo. ¿Cuántos predicadores de sana doctrina que verdaderamente exponen la palabra de una manera, Dios mío, que solo el Espíritu Santo ayuda? El profeta Isaías habla de ambos aspectos cuando dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Corroboremos eso en Isaías 5:20. Tanto la enseñanza como la práctica de esas personas eran corruptas. Pablo habla del aspecto moral cuando exhorta a los creyentes, cuando dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos capítulo 13 versículo 12 para corroborar.
Y en el versículo siguiente especifica algunas de las obras de las tinieblas, por cierto. Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia. Por otro lado, todo el que pertenece a Dios anda en la luz, tanto en lo intelectual como en lo moral. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, dijo Juan, sin lugar a equívocos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 5 al 7 para corroborar. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando el texto menciona fruto del Espíritu, la Reina Valera del año 1960 dice fruto del Espíritu, lo cual está en los manuscritos antiguos griegos P46, D y también el manuscrito griego I. Sin embargo, en los manuscritos P49, A, B, D, G y P, y por cierto, y el contexto inmediato del versículo 8, demandan fruto de luz. Recuerden que la Reina Valera del año 1960 sigue la familia occidental de manuscritos griegos, los cuales asimilan las palabras de Gálatas 5:22, pero se aleja del texto griego antiguo. Cuando el texto menciona en toda bondad, justicia y verdad, estas son las tres características supremas o fruto de nuestro andar como hijos de luz, los cuales el creyente fiel debería hacer todas estas cosas, pero se trata de acciones que con gran facilidad se pueden hacer en la carne y por ende no son confiables en sí mismas como evidencia. Por otra parte, las tres características que Pablo aquí menciona son obras espirituales que no pueden hacerse realidad en la carne. Cuando el texto menciona bueno, el término ahí es kalos, con K, kalos. Denota aquello que posee un bien intrínseco porque está libre de defectos. Es hermoso y honorable. Tanto Juan el Bautista como Jesús el Señor utilizaron el término para hablar del buen fruto, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 3, versículo 10, que por cierto es el texto que lo mal interpretan, aduciendo que existe un tal bautizo en fuego del Espíritu Santo. No, mis hermanos, eso es otro tema que ya lo hemos tocado anteriormente. Entonces Mateo capítulo 3 versículo 10 lo corrobora y Mateo capítulo 7 versículo 19. Pablo emplea el término al contarle a Timoteo que todo lo que Dios creó es bueno. Primera de Timoteo 4:4 para corroborar. También se emplea con referencia a lo que es moralmente bueno. Gálatas 4:18 y Primera de Tito 2:7. El término Crestos, traducido algunas veces como bueno, se refiere a lo que es agradable, útil, conveniente o digno. Y Pablo utiliza esta palabra cuando declara que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 para corroborar esta gran verdad. La bondad. Agatosune. La bondad encuentra su expresión más plena y sublime en lo que se hace de manera voluntaria y sacrificada por otros. Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:15 para corroborar. Cuando el texto menciona justicia, esto tiene que ver ante todo con nuestra relación con Dios. Al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4 versículo 5 para corroborar y Filipenses 3:9. Por otra parte, la justicia también tiene que ver con la manera como vivimos, pues quienes somos hechos justos
Tenemos el mandato de vivir justamente y de presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 13. Si usted quiere verdaderamente, mi hermano querido, alabar a Dios, usted escuche esto, mi hermano querido, porque está mal interpretado lamentablemente a este tiempo la palabra alabemos a Dios. La gente dice, vamos a alabar a Dios, y le ponen una música de Cristina y Clario y tienen que levantar las manos y las lágrimas y todo, y ay, qué lindo, y regresan a sus casas y tienen un comportamiento peor que el del día anterior. Mi hermano, usted no alaba a Dios así. ¿Usted quiere alabar a Dios? Pues su vida. Pablo decía, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es el culto razonable y agradable a Dios. Ese es el culto racional. Usted quiere verdaderamente agradar a Dios. Es su caminar, el día a día. Dios no está esperando que usted escuche la canción, la última canción que sacó Jesús Adrián Romero, que no le recomiendo a nadie. La última canción de Redimidos. Mi hermano, no, Dios no quiere. Dios no quiere que levante las manos. Dios quiere, mi hermano, que usted sea cartas abiertas ante la sociedad, como decía nuestro hermano Pablo. A nadie le importa saber si usted es cristiano o no, pero van a ver cómo va a ser su comportamiento ante la sociedad. Ellos van a ver si usted es un padre responsable con sus hijos o simplemente un miserable que, como ya es mayor de edad, eso no es conmigo. Tenemos que ser una evidencia de que verdaderamente somos cristianos. Cuando el texto menciona verdad, el nuevo ser habla la verdad en amor, pues ha encontrado la verdad en Jesús y es creado en la justicia y santidad de la verdad. Esta trilogía recuerda a las palabras de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, donde Dios demanda que los seres humanos actúen en justicia, amen la misericordia y vivan humildemente delante de Él, en honestidad, confiabilidad e integridad, en contraste a las conductas falsas, hipócritas y engañosas de la vida vieja en las tinieblas. Les recomiendo, ese libro de Miqueas es preciosísimo. Así que básicamente la bondad tiene que ver con nuestra relación con otros, la justicia con nuestra relación con Dios y la verdad con nuestra integridad personal. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La Reina Valera del año 1960 dice comprobando. Otras versiones de la Biblia dice tratando de enterarse. Este término griego dokimazo, con Z, dokimazo, que significa comprobando, tiene la connotación de probar con un enfoque hacia la aprobación, y era un término metalúrgico usado para probar la genuinidad de las monedas. Romanos capítulo 12, versículo 2 para corroborar, 2 Corintios 8:8 y Hebreos 3:9. Mientras los cristianos se mantengan comprobando y creciendo en toda bondad y justicia y verdad, darán una verificación o evidencia que son quienes afirman ser, o sea, hijos de Dios y de la luz. El Hijo de Dios manifestará su semejanza ante el Padre Celestial, quien es su luz y su salvación. Salmos capítulo 27, versículo 1 para corroborar. Hago una pausa ahí, previo a terminar con la última parte de este versículo, pero quiero hacer una pausa y quiero hacer una pregunta clave para mis hermanos que están aquí conectados. ¿Qué les parece, mi hermano? No sé, ¿quién está ahí? Mi hermano Ricardo les ama. Ricardo Oviedo, mi hermano, usted puede activar su cámara si desea. Sea usted bienvenido a interactuar. Necesito hacer una consulta, una pregunta que es muy básica y muy clásica. ¿Cómo puedo, escuche la pregunta, cómo puedo saber si realmente soy hijo de Dios? ¿Hijo del cual Dios se agrada? Bienvenido, mi hermano, a interactuar. Bueno, buenas noches, mis hermanos, gracias y paz. Bueno,
En primera, creo que hay evidencias internas y también externas. En primera de Juan 3, 9 al 10, por ejemplo, nos dice que los hijos de Dios y los hijos del diablo se distinguen en que los hijos del diablo continúan deleitándose en el pecado. Los hijos de Dios, aunque pueden pecar, no practican el pecado. También podemos ver esas evidencias reflejadas o enseñadas en Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25, y así como lo hemos estado viendo ahora en Efesios capítulo 5. Y como evidencia interna, Romanos 8, es bastante claro Pablo ahí, en el verso 16 y 17, nos habla de que el mismo Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que en realidad soy hijo de Dios, de que en realidad he nacido de nuevo. Y creo que a lo largo de todo el capítulo 8 vamos a poder ver cómo se nos muestra que un hijo de Dios puede estar seguro de que ha nacido de nuevo en Cristo y convencido internamente de que así es. Y esto se va a reflejar en su vida, como ya lo dije. Maravilloso. Así mismo. Usted acaba de decir algo clave, mi hermano, y voy a repetir para los hermanos que están viendo la transmisión. Hay dos evidencias. Primero, evidencia interna, y segundo, evidencia externa. Empecemos por la externa. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahí tenemos que el fruto del Espíritu Santo. El paquete completo. Amor, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Que es prácticamente tener la mente de Cristo. Ahí tenemos la evidencia externa. Y la evidencia interna, pues el libro de Romanos mismo lo va diciendo. Romanos, entre otros que mencionó el hermano Ricardo Oviedo. Pero específicamente Romanos 8:16. Y el mismo Espíritu, con E mayúscula, testifica a nuestro espíritu, con E minúscula, que somos hijos de Dios. Entonces, usted vea a nivel de ejemplo, vaya a un hospital donde hay personas que están con una enfermedad terminal y ya está a punto, como dicen en México, de colgar los tenis. Está a punto ya de partir de esta tierra. Vaya a la cama número 1 y encuentra a un cristiano. Y vaya también a la cama número 2 y encuentra una persona no cristiana. ¿Cuál de los dos cree que se le ve ese semblante así como que estoy listo? Porque Oseas, el libro de Oseas dice, prepárate para encontrarte con Dios. ¿Cuál de los dos, cama número 1, cama número 2, usted va a encontrar a alguien que tiene ese semblante así, pero todo, y está cantando, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre? Imagínense. Y al final, pum, cierra sus ojos y se fue. ¿Cuál de los dos? Cama número 1, cama número 2. Mi hermano Víctor Macei, bienvenido a interactuar. ¿Cuál de los dos usted cree que tiene esa certeza, esa seguridad que solo el Espíritu Santo lo da? ¿Cama número 1 o cama número 2 donde usted ve, pues, ese ya huele hasta formol? ¿Cuál de los dos? Sí, es evidente que una persona en Dios mostrará ese fruto del Espíritu Santo y podríamos decir, como dice el apóstol Pablo, casi que podría desear estar más allá que acá. Y para ser muy breve, fue un testimonio que vivimos acá con mi esposa a 1, 2, 3 días antes de la partida de mi suegra, que era una hija de Dios, y su fruto fue ese, una paz impresionante en su rostro, y justo, hermano David, elevaba unos cantos al Señor como celebrando. Sí, eso lo vivimos. Es que parece que lo hubieras visto tú y lo hubieras descrito. Eso es así. Yo estuve presente en
minutos antes de morir de una persona de este lado, cristiana, y me dice: mi hermano, yo creo que estoy listo. Y él está así, pero no, en ningún momento derramó una sola lágrima. Toda la familia ahí. Y me invitaron para, pues, dar unas palabras y todo, ¿no? Dar un mensaje para todos los presentes y todo, ¿no? Habían personas que no eran cristianas y todo, pero habían también, la mayoría eran cristianos. Y él me dice, al final, antes de cerrar sus ojos: yo sé que no es de mi autoría las siguientes palabras que voy a decir. Y él me cita 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, y dice, y les voy a repetir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y él empieza a cantar suavecito, bajito, y como que se iba apagando, 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 hasta que cerró sus ojos. ¿Se da cuenta, mis hermanos queridos? ¿Se da cuenta? Es ahí la diferencia. Y claro, también escuchamos casos de personajes, pues, que incluso hasta personajes conocidos, incluso presidentes que han sido muy extremistas, muy, vamos a llamarlo, malintencionados, que han acabado pueblos completos ahí en Sudamérica. Personajes que fallecieron de una manera terrible, con un cáncer terrible, y que se los escuchaba noticias, pues, extraoficial, que gritaban y que, ay, que no, que imagínate. Algunos, claro, especulan, ¿no?, que los mismos demonios te vienen a recoger. Eso ya es otra cosa. Pero no, es terrible, mi hermano. Es terrible. Se nota la seguridad, la garantía. Solo el Espíritu Santo es quien a nosotros, ¿qué? Así como nos convence de pecado, así también nos da la seguridad, la certeza de que después de esta vida nosotros vamos a estar en la presencia de ¿quién? El mismo Pablo decía: tengo deseos de partir, porque él sabía, pues, que iba a estar con el Señor después de que cerrara nuestros ojos. La respuesta de nuestro hermano Pablo sería: no te afanes, ni especules, ni andes filosofando, ni argumentando. Más bien sigue adelante y haz la voluntad de Dios según ha sido revelada. Ya que la prueba o la evidencia que buscas te será provista en abundancia y comprobación en tu corazón. Esta es la respuesta que hallamos a través de las Escrituras. Romanos 8:16, lo acabó de nombrar mi hermano Ricardo Oviedo. 2 de Corintios 5:9, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Qué linda promesa. Por nada, acuérdense lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanados, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Colosenses 1:10 también lo corrobora. Y 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 y 11. Ahora, puesto que Jesús, como la luz del mundo, estuvo siempre caminando en la luz y haciendo la voluntad del Padre, no ha de sorprendernos en modo alguno que más de una vez recibió la seguridad de que el Padre se había agradado de él. Juan capítulo 4 versículo 34 para corroborar, Juan 5:30, Juan 6:38, Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Y aunque nosotros, sus seguidores, en la vida presente no hemos de esperar oír lo que él oyó, es decir, una voz audible del cielo, no obstante, nos será impartida por el Espíritu Santo también esa seguridad cuando andemos en la luz. Recordamos una vez más Romanos 8:16, que ya lo leyó mi hermano, perdón, lo leí yo, que dice: y el Espíritu mismo testifica de que somos hijos de Dios. Lo que Pablo habla aquí es de la ética y está siempre dirigida por aquello que agrada al Señor, que es una manera positiva de decir: no agravien al Espíritu Santo. Como les dije anteriormente, la palabra que se traduce como comprueben, eso es dokimazo, que significa poner a prueba, examinar o discernir, en el sentido de determinar la validez de algo. Y algo que ha pasado la prueba es aprobado. Ahí tenemos la palabra
dóquimos. Este grupo de palabras desempeña un importante papel en la enseñanza ética de nuestro hermano Pablo. Como cuando habla de la renovación de la mente, donde tiene lugar para que los cristianos puedan discernir lo que es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 para corroborar. La petición de Pablo a Dios es que los creyentes disfruten de un amor inteligente y sean capaces de discernir aquello que es realmente importante. Filipenses capítulo 1, versículo 10 para corroborar. Del mismo modo, nosotros como cristianos no debemos tener temor de ser colocados bajo escrutinio, sea a la luz de la palabra de Dios o bajo el ojo crítico de un mundo que siempre busca incongruencias entre nuestra profesión de fe y nuestro estilo de vida, ya que no deberíamos tener absolutamente nada que esconder. Mis hermanos queridos, pueden activar sus micrófonos, pueden activar sus cámaras los hermanos que están aquí, si desean. Vamos a interactuar rapidito, previo a despedirnos. Mi hermano, Dios bendiga al hermano, mi hermana Ana Carolina. ¿Cómo está mi hermana Ana Carolina Anduray? Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, mi hermana. ¿Qué opinas, mi hermana querida, del hecho de que nosotros como cristianos debemos evidenciar eso de que somos cristianos ante la sociedad? Más aún en medio de una sociedad donde aprueban el matrimonio del igualitario, del mismo sexo. ¿Qué opina usted, mi hermana? Bueno, quizás la pregunta es un poco larga, pero usted me entendió. Sí, totalmente estoy de acuerdo, porque recordemos que ante la sociedad los ojos están en nosotros, sobre todo los cristianos. Como dicen, somos cartas leídas. Entonces, nosotros a través de nuestro testimonio podemos evidenciar a Cristo. Podemos acercar a las personas a Cristo a través de cómo nosotros actuamos. Porque es así, las personas tienen los ojos en nosotros y si nosotros actuamos mal, pues ahí están señalando. Sobre todo en esos casos, cuando nosotros actuamos mal. Claro. Eso es lo que opino yo. Amén, amén. ¿Qué opina mi hermano Víctor Macei? Debemos predicar ahora más que nunca, ya que esta sociedad aprueba el matrimonio igualitario y el aborto, que por cierto, esos son los dos ataques más grandes de la historia que esta nación de los Estados Unidos ha perpetrado. No tiene nada que ver con los Al-Qaeda. Los dos ataques más grandes que ha perpetrado esta nación es la aprobación del matrimonio igualitario y el aborto, la legalización del aborto. Dos ataques inmensos, históricos, repugnantes. Sin embargo, ¿qué opina mi hermano Víctor Macei? ¿Debemos predicar en medio de esta sociedad así? ¿O de pronto solo a los amigos nomás? ¿No? De pronto no. ¿Para qué los enemigos? ¿Qué opina usted, mi hermano Víctor Macei? Pues hermano, deseo no extenderme, pero tenemos que, yo quisiera decir, por favor, me pueden contradecir si no están de acuerdo, pero creo que el mundo como tal, el mundo, las personas que no son de Dios, no van a entender razones. No voy a ser capaz de convencerlos intelectualmente, es lo que yo creo. Antes éramos de ellos, nosotros no éramos de las tinieblas, éramos tinieblas. Ahora somos luz, porque es que si ahora somos luz, antes éramos tinieblas. Dios nos llamó, nos rescató, nos redimió, nos transformó, nos está construyendo y como somos luz, a ver, es una forma de decirlo, yo no debería llegar a decirle a alguien, venga, usted está equivocado y agarrarlo a garrote, a bibliazo limpio. No, eso no es predicar. Pero si yo soy luz, él tiene que ver en mí eso, el evangelio lo tiene que ver en mí, en ti lo tiene que ver. Y
andar en luz es andar en bondad, en lo que acabamos de leer, en benignidad, esas tres características que acabamos de leer. Y eso es andar en luz. ¿Quiénes van a ver eso, no? Porque realmente eso es predicar. ¿Quiénes van a ver eso? Los que van a ser llamados, o los que están siendo llamados a través tuyo, de parte de Dios. Eso es predicar. Marcar con un ejemplo, marcar con tu luz lo que es el evangelio, para que ellos, al ser alumbrados, reaccionen ante ese destello, ante ese evangelio. Es una forma de verlo, mi hermano David. Amén, aleluya, así mismo. Y eso que acaba de mencionar es importantísimo, porque lamentablemente, bueno, conozco una persona que predica ya en mi país, en Ecuador, un tal Hugo Albornoz o algo por el estilo, que se mete a las iglesias católicas a destruirle los santos o las figuritas y todas esas cosas, y comienza a gritarles, idólatras, y quiere... Mi hermano, eso no es predicar. Eso no es predicar el evangelio. Una persona puede tener una verdad que expresar, o puede estar en todo lo correcto, puede tener la razón, pero dependiendo de cómo nosotros expongamos esa razón, ese argumento, pues vamos a ganar la batalla o la vamos a perder. Vamos a ganar esa apología o la vamos a perder. Entonces, si nosotros tenemos esta iluminación que está dando el Espíritu Santo, este entendimiento de su palabra, ¿por qué vamos a malgastar el tiempo? Ya vamos a ver en el próximo capítulo, porque los tiempos son malos, los tiempos están difíciles. ¿Cómo vamos a perder el tiempo nosotros en tratar de gritarle a uno, fariseo, y te destruyo, y por ahí hasta golpes? Hay algunos que, ¿cómo vamos a perder el tiempo así? Así uno va, imagínense. Ahora, si usted, caso contrario, si el amor de Cristo se refleja en nosotros, si se refleja también esa bondad, esa paciencia para predicar la palabra, pero una paciencia genuina, no como esos pastores que le hablan así, queridos hermanos, amigos, pero le da mala vida a la esposa. No, los pastores reales, con esa paciencia. Si esa persona está escogida, mi hermano, usted le hace el llamado externo, el Espíritu Santo se encarga del llamado interno. Esa persona va a caer de rodillas ante los pies de Cristo. No necesita hacer eso que le llaman la oración de fe, entre comillas. Repite conmigo, Padre Santo, Padre bendito, que acéptame en el nombre de Jesús. Amén. Ya está. No va a hacer eso. Para concluir, mis hermanos queridos, sí, nosotros tenemos que predicar el mensaje indistintamente de cómo esté la situación. Eso no es problema nuestro. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas, porque así ha demandado el Señor. Y tenemos que hacerlo de una manera prudente, que sea reflejada esa bondad para nosotros poder predicar. Concluyo con 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 5, que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Con ese texto hemos concluido la primera parte del capítulo 5 del libro de Efesios. Así que, mis hermanos queridos, ¿qué les parece si vamos a cerrar nuestros ojos? Vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por este maravilloso estudio.